Minutos. Señoras y señores senadores, con respecto al proyecto de dictamen en esta segunda ronda de su proceso de discusión, abordaré temas que implican por su contexto relación directa con la forma en la que la ciudadanía mexicana es contemplada en el denominado nuevo modelo del sector energético. A lo largo de la presentación de las diversas leyes secundarias en materia de energía, ha sido una constante la carencia de contenidos relacionados con conceptos, disposiciones jurídicas, definiciones e interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunas de ellas identificadas como violaciones a preceptos constitucionales. El primero de ellos, el tema que ha generado una gran controversia entre la sociedad, el cual es la verdadera naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado. Desde la presentación de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía por parte del Ejecutivo Federal, el Partido de la Revolución Democrática fue contundente al afirmar que no era necesario reformar la Constitución, por considerar que la ambigüedad de sus contenidos es un riesgo que atenta contra la soberanía y el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Sin embargo, es nuestro deber como legisladores construir leyes secundarias que fortalezcan el esquema de transparencia y rendición de cuentas que permitan evitar prácticas de corrupción que tanto han mermado la riqueza de nuestra nación. En este sentido, el artículo 2 del proyecto de dictamen que se nos presenta a consideración define a Petróleos Mexicanos como una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de gozar de autonomía técnica, operativa y de gestión. Esto prácticamente es un despojo al país, pues con la redacción tal y como se encuentra, prácticamente nos meten la mano a la bolsa a millones de mexicanos. Y de un solo golpe, dejamos de ser dueños de Petróleos Mexicanos para que por mandato de ley, el único o los únicos dueños sean el gobierno federal y las transnacionales. Es un asalto a la nación el que se pretende legalizar con la redacción de este artículo. Además de dejar a Petróleos Mexicanos en una indefinición jurídica, se realiza con la redacción de este artículo una segunda expropiación. Pero esta vez, a diferencia de la primera que fue en beneficio de los mexicanos, mañosamente se nos expropia a los mexicanos para que los dueños sean las transnacionales y el gobierno federal únicamente. Esto resulta inconcebible y a todas luces es contrario a la intención de fortalecer el esquema energético nacional. Es la confirmación expresa en este artículo segundo de que al gobierno nunca le interesó la protección de la soberanía energética y el futuro de las próximas generaciones. Por el contrario, las primeras dos líneas de este artículo son la confesión de un atraco, donde las víctimas somos las y los mexicanos y el perpetrador de este asalto público es el gobierno federal. Asimismo, tampoco es posible determinar a qué categoría de organismos pertenecen dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estas supuestas empresas productivas. Por otra parte, la sección quinta, donde se denominan comités en este proyecto de dictamen, también presenta ambigüedad y carece de una buena técnica legislativa, al omitir la creación de un Comité de Seguridad Industrial, Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Comité de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Lo anterior no salvaguardará el respeto y la conservación del medio ambiente, y lamento que en este momento no se acompañe ningún legislador del Partido Verde Ecologista. Muy por el contrario, no habrá ninguna autoridad que estuviera realizando algún tipo de evaluación competente en esta importante materia. Es decir, el proyecto de dictamen por el que se expide la ley de Pemex no contempla controles eficaces y eficientes que establezcan mecanismos para la preservación del control del cuidado del medio ambiente y evitar con esto daños a la salud humana, contaminación del suelo, del aire, del agua, etc. De igual manera, el proyecto de dictamen en discusión generará el desmantelamiento de tecnologías de Pemex si no se establece un comité evaluador que limite el actuar de los detentadores del poder. Hay que señalar que en los últimos años nuestra industria petrolera ha sufrido cuantiosas pérdidas en su infraestructura, maquinaria y capital humano ligados a la tecnología imprescindible, ingenieros, técnicos e investigadores, los cuales fueron capacitados y formados durante muchos años y a altos costos. Con lo anterior, podemos afirmar que el objetivo primordial del Ejecutivo Federal es el desmantelamiento de Pemex, limitando su competencia económica en el mercado mundial, dejándola en manos de empresas extranjeras. Ahora bien, respecto al futuro de la Comisión Federal de Electricidad y la rectoría que ejecutará el Estado sobre ella,
es importante señalar que el proyecto de dictamen desvirtúa el sentido del servicio público y suprime las prerrogativas para dirigir uno de los objetos de su creación, que es la redirección de la economía nacional generando valor económico al Estado, fin que fue establecido en la Constitución. En este orden de ideas, el Estado debe mantener el pleno control y dominio del sector eléctrico nacional, que es considerado prioritario, y que al mantenerse dentro de un servicio público se va encaminando a elevar la calidad de vida de los habitantes. Por ello es importante otorgar todos aquellos mecanismos que regulen tan importante sector para propiciar un fuerte vínculo y control de los recursos, sectores e infraestructura para maximizar una rentabilidad y beneficiar con ello a la población con un abastecimiento continuo, de calidad y sobre todo accesible. Para un adecuado aprovechamiento y maximización de dichas áreas, la tendencia global es la nacionalización y la creación de empresas público-estatales, en donde sus principales objetivos son de índole social, objetivos que se buscan lograr mediante su eficiente, progresiva, transparente y rentable actuación. Derivado de lo anterior, y en caso particular de la energía eléctrica, previo a las reformas constitucionales en la materia efectuadas en diciembre del año 2013, el Estado mantenía la rectoría sobre la industria de la energía eléctrica a través de la renombrada empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, dentro del presente proyecto de dictamen y en específico el proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Comisión Federal de Electricidad, deja entrever que la Comisión Federal de Electricidad tendrá fines meramente económicos. Por un lado, dicho objetivo es inherente a las empresas, pero en el trasfondo, dicho fin atenderá a los intereses de los participantes de la industria eléctrica, tal como las empresas filiales, en donde la participación privada, ya sea nacional o extranjera, equivaldrá en un 50% de la conformación de las empresas y que podrá aumentarse dicha participación a través de la autorización del Consejo de Administración en conjunto con los contratistas privados del sector eléctrico, principalmente, y dejando en áreas comparadamente poco redituables y productivas para el sistema eléctrico nacional a las empresas subsidiarias, situación contraria al objeto de la creación de la paraestatal, que es el incrementar los ingresos de la nación dentro de una línea de servicio público de acuerdo con la reforma constitucional. Asimismo, se enmarcan como objetos de la Comisión Federal de Electricidad solo el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, dejando en manos de las empresas filiales la generación y comercialización. Ello revela que las áreas más importantes y redituables serán principalmente controladas, operadas y suministradas al público, principalmente por la iniciativa privada. Por lo que ante tal panorama, el Estado delega su función de proveedor y deja a discreción el abastecimiento, el crecimiento de la infraestructura y sobre todo los costos y tarifas en manos privadas sobre un insumo que será visto como una mercancía más y no como un servicio accesible y elevador de la calidad de vida de las y los mexicanos. Por tanto, ante la presentación de dicho proyecto de ley de la Comisión Federal de Electricidad, es notoria la regulación en favor de la participación de la iniciativa privada, prioritariamente en las etapas que ocupan mayor número de recursos materiales, humanos y financieros, pero que también son los más redituables. Me refiero a la generación y comercialización de la energía eléctrica. Dichas condiciones van en contra del anhelado fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, otorgan inseguridad a los miles de empleados del sector de la generación y comercialización, no garantizan el bajo costo de tarifas y se entrega mediante licitaciones parte de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y que principalmente corren peligro las más de las 200 centrales generadoras de energía eléctrica. Ante todo ello, es menester preguntarnos, ¿es posible que la fortaleza de la Comisión Federal de Electricidad radique en la distribución y transmisión que se pretende otorgar en la presente ley? Es decir, los postes, cables y torres de distribución eléctrica, o mejor aún, ¿qué empresa sobrevive y se fortalece suprimiéndole las etapas de producción, que en este caso sería la generación y la comercialización? Esas preguntas, compañeras y compañeros senadores, debemos de responderlas y sobre todo que el pueblo mexicano se entere de tan drástica situación donde sin duda se pone en riesgo la energía de nuestro país. Muchas gracias, Juan.